¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Bien, y en los últimos días una gran cantidad de personajes ha desfilado por la Comisión Lavallato aquí en el Congreso de la República, dejando testimonios realmente invalorables y, por supuesto, muy importantes para el seguimiento de esta importante investigación, valga la redundancia, y que sirve para poder poner al descubierto esta red de corrupción que ha impactado en más de 12 países en todo el planeta y, por supuesto, del cual no está exento el Perú. Uno de estos personajes fue David Lemor, el exministro de la Producción. Él se presentó para dar algunos alcances de su participación como integrante del Consejo Directivo de Proinversión durante el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, es decir, IRSA Sur. Lemor fue ministro de la Producción y dijo que tuvo poco o casi nada que ver en los temas que trataba el Consejo Directivo de Proinversión. Los proyectos que llegaban, aseguró, procedían del MTC, del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Vivienda. Aseguró también que no tiene cuentas personales en paraísos fiscales ni empresas offshore. Sobre el informe, Monroy dijo, y mucha atención con esto, que conoció el contenido pero que no recordaba haberlo visto físicamente. En todo caso, vamos a escuchar parte de la presentación del exministro David Lemor aquí en la Comisión Lavallato y, por supuesto, aquí en Expediente Odebrecht. ¿Sabe usted si hubieron reuniones de algunos integrantes del Consejo Directivo y personal de la Contraloría para levantar estas observaciones? No tengo conocimiento, esa era función del comité. Usted, insisto porque no quedó claro, ¿vio el informe de Monroy? Lo vi o lo escuché, alguien lo leyó. ¿Lo vio? No recuerdo, son más de 12 años. No recuerdo si es que lo vi físicamente. ¿Lo escuchó? Si es que no lo vi, lo escuché, sí. Sí tuvimos conocimiento del contenido. ¿Quién se lo hizo conocer? No recuerdo quién fue la persona que nos lo hizo conocer. ¿Cómo puede asegurar que el informe existió si no lo vio y si no lo vio, en todo caso, lo escuchó, pero no está seguro de a quién se lo escuchó? ¿Cómo puede asegurar que existió el informe si no se dieron las condiciones que acabo de Recuerdo señalar? que existió el informe porque de otra manera, si es que no se cumplía con el pedido que hicimos los del Consejo Directivo para que el comité solicitara, además del informe legal del área legal de Proinversión, un informe de un estudio externo, no hubiéramos procedido con la aprobación. Pero un informe que finalmente usted no vio, pero probablemente escuchó, pero que existió. que no sabe de quién lo escuchó, pero que seguro... No recuerdo, porque es hace más de 12 años, no recuerdo quién lo escuchó, si nos repartieron copias, no recuerdo esa parte. De repente mi memoria es más frágil que la del común, pero no recuerdo eso. Lo que sí estoy seguro es que sí conocimos el contenido del informe y que basados en ambos, el de legal y el de el externo, es que tomamos la decisión. ¿Y usted no cree que existiendo en las bases esta disposición de que las empresas que tenían procesos con el Estado no podían contratar, ¿no ameritaba un poco más de tiempo estar seguros con respecto a este informe? Digamos, sobre este tema se ha discutido muchísimo. Tenemos bastante tiempo hablando del informe del 4 de agosto y del estudio Juan Monroy. Usted ha sido parte del Consejo Directivo de Proinversión. Ha tenido bastante tiempo desde que este tema se discute públicamente para hacer el esfuerzo de memoria y recordar si lo vio, si lo escuchó y a quién se lo escuchó, quién lo sustentó y cómo es que en 18 minutos este tiene trámite y que deja libre a las empresas en un tema sensible, que además había tenido poquísimo tiempo, solo 2 días para resolver varias cuestiones que habían sido planteadas por la Contraloría. No, debo volver a mencionar que las menciones de Contraloría están en un informe anterior de Contraloría que viene desde la sesión de junio. O sea, fue más de 2 días, pero sí debo mencionar nuevamente, no solamente nos basamos en los estudios legales y que había una cierta premura por la ceremonia que estaba convocada en Palacio de Gobierno, pero que además el Congreso en 2 oportunidades ha ratificado que se comprobó que las empresas no estaban impedidas de contratar o de ser postores en ese procedimiento, tanto en junio del 2006, la Comisión de Fiscalización del Congreso, como la Comisión Multipartidaria Investigadora de IRSA Sur en el año 2008. ¿Considera válida o válido el argumento de que
la presión, porque ya estaba organizada la ceremonia para la firma del contrato, debería acelerar el plazo en el cual uno debe, como consejo directivo, revisar un informe legal que puede referirse a una incompatibilidad con respecto a las empresas que van a suscribir el contrato, porque esto lo ha repetido varias veces. Ya estaba la cita en Palacio de Gobierno, ya se iba a firmar el contrato, así que era necesario apresurar los tiempos para poder firmar el contrato. ¿Es válido? ¿Es realmente un argumento que se deba atender la presión que existía de los invitados o de Palacio de Gobierno para que esto se dé? No, en realidad yo no me baso en la presión del tiempo por los invitados o por la ceremonia, pero sí en los sustentos tanto del informe legal, del área legal de proinversión, como del estudio externo y la indicación expresa que dimos en esa sesión de que se hiciera una verificación posterior inmediata de la validez de las declaraciones juradas, que es realmente un documento de enorme importancia en el proceso. La declaración jurada de las empresas, que en el caso de no ser cierta, no solamente suponía sanciones para las empresas muy drásticas, sino que además no solamente sin ningún perjuicio para el Estado, sino también la resolución de dichos contratos. ¿Quién presidió la sesión de la que estamos hablando? El presidente del Consejo Directivo, que era el ministro de Economía. El ministro de Economía, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Y claro, ustedes esperaban, ahora sabemos, que estas empresas presentaran una declaración jurada. Ahora sabemos que esas empresas son empresas corruptas y que tenían prácticas corruptas desde ese tiempo. Y que la Contraloría estaba atada de manos porque la ley 28670 impedía su acción en el control posterior. En ese momento yo no lo sabía, no teníamos la menor idea. Es precisamente eso, señor Lemor, lo que esta comisión investiga. La responsabilidad política de quienes debieron advertir que no se estaban cumpliendo los plazos ni los procedimientos y se estaba mutilando el control. Eso es precisamente, no decimos que acá haya responsabilidad penal, eso no nos corresponde, eso lo determinará el Ministerio Público de acuerdo a sus competencias. Pero el Congreso de la República, dentro de su rol de fiscalización y control político, determina la responsabilidad política de quienes debieron haber advertido que tras estos apresuramientos existían prácticas corruptas. Eso es precisamente lo que estamos tratando de determinar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se advirtió? ¿Quiénes fueron los que se dejaron corromper para que estos mecanismos de control del Estado no funcionaran? Señor Lemor, el 2008, ¿cuál fue su rol en el proyecto de irrigación Olmos? Ninguno. ¿Como vicepresidente del Consejo Directivo de Proinversión? Olmos fue anterior a mi participación en Proinversión. ¿Usted no participó en ningún acto del proceso de irrigación Olmos? No. ¿Qué cargo tenía en septiembre del 2008? En septiembre del 2008 fue justo antes que renunciara a la Dirección Ejecutiva de Proinversión. ¿Conoce usted a Enrique Salazar, funcionario del proyecto especial Olmos Tinajones? Vagamente. ¿Invitó usted a Enrique Salazar a viajar a Brasil a la Feria Expo Perú en septiembre del 2008? No que yo recuerde. ¿Se ha comunicado electrónicamente con el señor Enrique Salazar? No, la verdad que no recuerdo a Enrique Salazar, no tengo la menor idea de quién es. ¿Por qué usted viajó a Brasil el 17 de septiembre del 2008? A hacer un roadshow, una presentación ante el homólogo de Confiep en Brasil para promover al Perú como un destino de inversiones, sobre todo, además de los temas de infraestructura, en temas productivos. Bien, para quienes recién se enganchan, esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión, los lunes en estreno y a lo largo de la programación todos los días por Congreso Televisión. Interesante sin duda todos los testimonios que dio el exministro de la Producción, David Lemor, aquí a la Comisión Lavallato del Congreso de la República. Otro de los personajes que pasó por este grupo de trabajo fue Andrés Millacomitre. ¿Quién es Andrés Millacomitre? Pues es un personaje que podría ser considerado clave, muy importante para el caso de Westfield. Se trata de un profesional de las finanzas que trabajó en el Banco de Crédito del Perú y fue escogido por Gerardo Sepúlveda, socio del hoy presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para manejar la sede local de First Capital en nuestro país.
Milla Comitre ha resonado en los últimos meses muy fuerte en el caso Lavallato y a la vez en los casos de Westfield y del presidente, por supuesto, Pedro Pablo Kuczynski, ya que Milla Comitre firmó al lado de Gerardo Sepúlveda en los contratos que hizo Westfield junto al Banco de Crédito del Perú para asesorar nada menos que a la controvertida constructora brasileña Odebrecht. Vamos a conocer un poco más de lo que dijo y el aporte que dio este grupo de trabajo Lavallato aquí en el Congreso de la República, aquí en Expediente Odebrecht. ¿Quién tuvo la iniciativa de modificar este contrato en el cual se modifican las comisiones de éxito, ¿no? por la colocación de bonos? Sí, ¿A iniciativa de quién? ¿A iniciativa de quién? Señora Presidenta, después de un año de estar trabajando en el financiamiento, realmente llegamos a la conclusión de que el proyecto como estaba en ese momento no era bancable y por lo tanto habíamos trabajado un año sin tener, digamos, mayor claridad de si íbamos a lograr o no las comisiones de éxito. Entonces, en ese momento yo, según recuerdo, se evaluó la situación y se decidió que para seguir adelante se iba a necesitar, digamos, volver a redefinir un poquito las condiciones económicas porque no estaba claro que el financiamiento se iba a lograr y bueno, ya se tenía un año trabajando, digamos, ¿no? Obviamente la expectativa del banco era tener una remuneración por estas asesorías. Yo no sabría decir quién fue el primero que planteó esto, pero sí recuerdo que fue una decisión conjunta de los asesores, tratar de replantear un poco el esquema de retribución económica, porque después de un año de estar trabajando en el proyecto, no había una claridad de si iba a lograr el éxito. Y justamente en ese momento es donde entra la CAF en la escena y ayuda con este esquema de garantía de crédito parcial que fue la que finalmente permitió lograr el rating. Señor Milla, ¿era el entonces ministro de Economía, como es naturalmente que ocurre, el representante del Estado ante la CAF? No lo sé, la verdad, no tengo probablemente, pero no sabría decirle. Naturalmente es el ministro de Economía el que representa a la CAF, ¿verdad? El que representa al Estado peruano ante la CAF. Es decir, podríamos colegir entonces en este momento que era el señor Pedro Pablo Kuczynski, entonces ministro de Economía, el representante del Estado peruano ante la CAF. De presidente, diferente como presidente. O sea, Westfield, compañía de PPK, hace toda la estructuración financiera, colocación de bonos, la CAF garantiza, Kuczynski está en la CAF, está en Westfield, está en el Ministerio de Economía. Bueno, ¿no le pareció raro todo eso? ¿No le llamó la atención que esté Kuczynski a ambos lados del mostrador? Respondiendo a ambas iniciativas, señora Presidenta, en realidad son temas que a mí no me constan. Yo no era consciente en ese momento si el representante del Perú en la CAF era tal o cual persona. Francamente, no recuerdo tampoco en qué épocas, durante esa asesoría u otras, el señor Kuczynski era o no ministro. Y, como le comento, yo me limitaba… Perdón, señor Milla, usted es un hombre muy instruido. Usted ha estudiado en Boston. No aquí a la vuelta en la Victoria en la calle Boston, no, en los Estados Unidos. Usted es un gran financista. Usted sabe qué cosa es la CAF. Usted sabe qué cosas son bonos. Usted conoce el mercado financiero y de capitales. Usted no sabía quién era el ministro de Economía en el Perú. Usted no sabía quién era Westfield o Sepúlveda, las vinculaciones que tenía con el señor Kuczynski. Usted no sabía que el Perú es fundador de la CAF, Corporación Andina de Fomento. Los países andinos la fundaron. El Perú es uno de los fundadores. Ahora hay más países.
fundadores y dueños, por supuesto, y directores. ¿Y quién es director en la CAF del Perú? Bueno, el Ministro de Economía. ¿Usted no sabía todo eso? Señora Presidenta, nuevamente, mi labor se limitaba al trabajo de tipo técnico. Yo, digamos, me encargaba de ver las proyecciones financieras, los flujos económicos, la estructura financiera. Francamente, por supuesto, leo los periódicos y sé quién era ministro, quién no, pero a mí en ese momento no me preocupaba quién fuera ministro de Economía o quién era el representante del Perú en la CAF, porque yo, digamos, nunca tuve ningún tipo de interacción con ningún funcionario público, no hablaba yo directamente con la CAF tampoco. Digamos, quizás esas preguntas habría que hacérselas al Banco de Crédito. Honestamente me supera un poco digamos, el tenor de las preguntas que me hacen. Pero, señor Milla, usted era Banco de Crédito en ese momento, ahora no lo es, pero en ese momento sí lo era. ¿Y usted hacía negocios con Westfield Capital sin saber quién estaba registrado atrás de la empresa? Sin saber que esta empresa que el señor Sepúlveda aparentemente representaba era propiedad del señor Kuczynski, registrada a nombre de Kuczynski en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Usted no entró y averiguó quién está atrás del señor Sepúlveda, un chileno que llega al Perú, que no tiene vivienda, que se aloja en un hotel, que viene cada 3 o 4 semanas y que en Estados Unidos y en otras partes quien figuraba como propietario era Kuczynski? ¿Usted no se interesó en averiguar el Banco de Crédito con quién estaba tratando? El Banco de Crédito, los bancos, es que cuando uno va a pedir inclusive una tarjeta de crédito, te revisan todo. Y acá iban a hacer un negocio importantísimo de asesoría, de estructuración. ¿Y usted no sabía quién estaba atrás del señor Sepúlveda? ¿Usted no sabía quién era Westfield? ¿No le pareció raro y extraño? Sí, señora Presidenta. Lo que pasa es que, digamos, yo me reafirmo, no era mi persona la que tenía negocios con esta entidad Westfield Capital, era el Banco de Crédito. Yo trabajaba para el Banco de Crédito, efectivamente, pero, digamos, yo no era el Banco de Crédito, yo era un empleado. Bien. Y perdón, sí, solamente para terminar el concepto, esas preguntas, quién era apoderado, quién tenía la representación o no, yo creo que es una pregunta para el área legal del Banco de Crédito del Perú, que es la que debe haber evaluado eso en su momento. A mí no era mi competencia. Yo recibí un encargo de mi jefe de hacer los números, la evaluación económica. Realmente en los temas legales yo no me metía, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero, señor Milla, ¿de su jefe no le dijo el señor Sepúlveda representa al señor PPK? ¿Es amigo, socio? No. ¿Nadie del banco le dijo que Sepúlveda era un empleado o un manager de PPK? ¿Nadie le dijo nada de eso? No tenía conocimiento. Interesante, sin duda, la versión que pudo ofrecer a este grupo de trabajo el señor Andrés Milla Comitre. Hay que destacar también que este personaje es importante, ya que desde los tiempos del BCP, según algunas informaciones periodísticas, Milla Comitre habría participado en las estructuraciones financieras muy de cerca con Westfield y First Capital en proyectos como el de Olmos e Irsa Sur. Importante, mucho que investigar, mucho que analizar y profundizar en esa investigación. Por supuesto que va a poner a la luz los actos de corrupción que involucran a funcionarios de nuestro país. Máxime si a fines de mes el señor Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país, va a dar su versión y, por supuesto, muchas luces referidas a esta investigación. José Klimper Ackerman también pasó por la comisión Lavallato que preside la congresista Rosa Bartra Barriga. 4 horas duró el interrogatorio al exdirectivo de Graña y Montero. Y, por supuesto, Ackerman dijo que no conoce, tal como le dice nuestra pantalla, no sabía los negocios que Odebrecht
tuvo con Graña y Montero. Contó que asumió ese cargo en abril del 2006, luego de recibir una invitación de José Graña Miró Quesada, quien le comunicó la decisión de la Junta de Accionistas de las administradoras de fondos de pensiones AFP para que sea su representante en el directorio de Graña y Montero. ¿Qué más dijo José Klimper? Lo escuchamos de inmediato aquí en Expediente Odebrecht. Gracias, presidenta. Yo no le voy a preguntar al señor Klimper cómo conoció a su esposa o a qué playas les gusta ir o cuáles son sus hobbies. Yo le quiero hacer 4 preguntas concretas. A través suyo, presidenta, si es que el señor Klimper formó parte o él mismo tomó la decisión en algún momento que llevó a que Graña y Montero y Odebrecht se consorciaran. ¿Usted formó parte del grupo que tomó la decisión para consorciarse con Odebrecht? No. Y no lo supe hasta mucho tiempo después. ¿Usted en algún momento, como representante de la empresa Graña y Montero, firmó algún tipo de contrato con Odebrecht? Nunca fui representante de la empresa Graña y Montero y ciertamente no firmé ningún contrato con Odebrecht ni con ninguna de sus subsidiarias. ¿Usted formó parte de la toma de decisiones que llevó a que Graña y Montero participara en licitaciones públicas? No, eso se veía en el comité de inversiones, que como dije, nunca fui miembro y nunca asistí como invitado. ¿Usted ha participado en algún tipo de reunión con el señor Barata o con algún representante de Odebrecht y de Graña y Montero para tratar temas de coimas referidas a licitaciones públicas? No. Gracias, presidenta. Presidenta, a raíz de las preguntas formuladas por el señor Salaverry, que parecen un publireportaje, pero se me ha dado una idea, Está bien, retiro lo dicho. Pero en todo caso, muy puntual, presidenta. No voy a hacer una pregunta, voy a hacer un pedido. Invitar al Comité de Inversión de Graña y Montero a esta comisión. Gracias, congresista García Belaunde. Estamos atendiendo en realidad todos los pedidos que usted está haciendo con respecto a los invitados. Todos. Lo tomamos en cuenta por Secretaría Técnica, por favor, para encontrar la relación y programar. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Saludando al señor Klimper, por quien tengo que expresar que he tenido siempre el mayor respeto profesional y político, como corresponde, tomando en consideración además que es un dirigente político. Señor Klimper, ¿está siendo usted procesado o tiene la calidad de investigado o está compareciendo ante alguna autoridad nacional o extranjera como fruto de su participación en la empresa Graña y Montero? Por su intermedio, señora presidenta, agradezco y renuevo los mismos sentimientos para el congresista Violeta. La respuesta es clara, no. Señor Klimper, nos ha alcanzado la comisión una lista importante de cargos en el sector privado que usted ha tenido, pero nos gustaría que de su propia boca nos refresque los cargos públicos que usted ha tenido a lo largo de su vida profesional. Señor Klimper. De memoria, públicos. He sido regidor de Lima Metropolitana 95-98. He sido, era una parapública, miembro del Comité de Apoyo de la Policía del Área 7, Lurigancho, Chosica. He sido miembro del Consejo Consultivo del MITINSI, el Ministerio de Industrias, Turismo, Comercio e Integración, que es el anterior al MINCETUR y Producción, bajo el ministerio cuando era ministro el doctor Carlos Rafodazo, estoy hablando hace mucho tiempo, gran señor también. He sido ministro en la cartera de Agricultura por 115 días entre el 29 de julio del 2000 y creo que el 11 de noviembre. Y he sido director del BCR en 2 oportunidades, del 2006-2011 más o menos, y ahora actualmente soy BCR de nuevo.
Señor Klimper, durante el periodo que usted tenía estos cargos públicos, entiendo que también era miembro de directorios o tenía la conducción de sus propias empresas o realizaba consultorías profesionales en el ámbito privado. ¿Eso es cierto? Es conforme. Señor Klimper, usted diría, bajo ese supuesto, y esto tiene lógica, Presidenta, considerando que aquí hay una premisa sobre lo que se llaman puertas giratorias, ¿usted diría que eso genera algún tipo de incompatibilidad legal, ética o moral para poder calificar la función que usted ha desempeñado como esta vetada llamada ejercicio de la puerta giratoria entre la función pública y privada cuando usted tuvo la oportunidad de desempeñar cargo público? No conozco la definición exacta de puertas giratorias y creo que el tema hay que verlo caso por caso. El conflicto de interés y la incompatibilidad se da caso por caso. En todo caso, si yo hubiese sido, para no evadir su pregunta, si yo hubiese sido regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, encargado de otorgar las licencias de construcción y al mismo tiempo, o de habilitación urbana, y al mismo tiempo hubiese sido director de una empresa de desarrollo urbano, ciertamente hubiese habido incompatibilidad de funciones. En mi caso, en las actividades privadas y públicas, nunca se dio el caso y no puedo aseverar en términos genéricos que siempre se dé o que nunca se dé. Bien amigos, y de esta manera estamos poniendo punto final a la presente emisión de Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Hemos repasado un poco, a grosso modo, las presentaciones que han tenido tanto el exministro de la Producción, David Lemor, en este grupo de trabajo Lavallato, quien dijo que escuchó del informe Monroy, pero que no lo vio físicamente. Una seria contradicción que también se trató dentro del seno de esta comisión. También la presentación de Andrés Milla Comitre, un personaje que podría ser considerado, reiteramos, muy importante, clave en esta investigación, y es un profesional de las finanzas que trabajó en el BCP y que fue escogido nada menos que por Gerardo Sepúlveda, socio del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para manejar la sede local de First Capital aquí en el Perú. Y también hemos hablado sobre la presentación, por supuesto, de José Klimper Ackerman aquí en Lavallato. No hay tiempo para más. Hasta aquí Expediente Odebrecht. Amigos, gracias por la audiencia prestada. Los invitamos a repasar la información que damos a través de Congreso Televisión a lo largo de nuestra programación sobre precisamente esta investigación. Nada más por hoy. Nos reencontramos pronto. Que estén bien.